Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir en esta maravillosa mañana de otoño. Yo soy Rubén Gutiérrez, soy el director del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Fundación SGAE, y desde el Instituto Autor me pidieron que presentase al ponente con el que ustedes van a tener el gusto de compartir las siguientes horas, Dimitar Ganchev. Para mí esta invitación es todo un honor. Yo ya ni recuerdo desde cuándo conozco a Dimitar Ganchev, probablemente más de 15 años. Él es el subdirector del Departamento de Infraestructuras del Copyright y en concreto es el responsable de la sección de Industrias Creativas dentro de la OMPI, pero más allá del nombre preciso de su cargo, les debo contar a ustedes que es una de las personas que, para los que trabajamos en economía de la cultura, por fin aparece este concepto que va a ser básico a lo largo de la sesión de esta mañana. Repito, para todos los que trabajamos en economía de la cultura, Dimitar es una de las personas absolutamente fundamentales. Evidentemente, las instituciones son lo más fundamental. Gracias a que existe la OMPI se pueden hacer una serie de trabajos, pero gracias a que existen personas como Dimitar dentro de organizaciones como la OMPI, este tipo de trabajos se hacen con un rigor increíble y sobre todo se sostienen en el tiempo. Uno muchas veces se preguntaría qué serían de estos trabajos, que ahora les comentaré de manera muy breve, él ya los profundizará después, pero qué sería de estos trabajos y de la continuidad en el tiempo si no hubiese detrás una persona como el señor Dimitar Ganchev asegurándose el rigor, la continuidad y el mimo en el desarrollo, insisto, de estos trabajos. ¿Por qué, os preguntaréis, bueno, Rubén, y esto entonces, por qué es tan importante Dimitar y los trabajos que hacen? Bueno, pues precisamente eras una vez los años 80 y los años 90 en los que la cultura ya no se peleaba en términos políticos o en términos estrictamente culturales, sino que tuvo que buscar una serie de estrategias y de lenguajes para poderse pelear en las grandes instituciones. Y en aquellos momentos el principal discurso predominante era el discurso económico. La cultura hizo un esfuerzo importante en intentar conocerse a sí misma desde la perspectiva económica. Es decir, ya la cultura sabe más o menos lo que es, sabe más o menos lo que aporta a la sociedad en términos de cohesión social, en términos de desarrollo, en términos de creatividad, pero en ese lenguaje absolutamente monotemático de finales de los años 80 y la primera mitad de los años 90, en la que lo único que importaba aparentemente era una mala concepción de la economía, la cultura no sabía desarrollarse en ese lenguaje y se pusieron en marcha una serie de trabajos en distintos países. Aquí en España, desde la Fundación SGAE, trabajamos con el Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma en el año 97 para hacer el primer trabajo para conocer cuánto suponía la cultura en el Producto Interior Bruto. Y justo en esas fechas, desde el Departamento de Industrias Culturales, Industrias Creativas de la OMPI, empezaron a poner en marcha lo que ha devenido a lo largo de los años en el estándar de la metodología para conocer las aportaciones a las economías nacionales, ¿no? Desde el departamento que dirige Dimitar y bajo su personal asesoramiento e, insisto, mimo y cariño, hoy por ejemplo está relajado y esta noche la va a pasar en Madrid, pero otras veces que ha venido tanto a Madrid como en unas conferencias que organizamos con él en el Escorial, esa misma tarde tenía que coger el avión a lugares muy remotos y solamente estaba lamentablemente 5 horas porque tenía que irse a hacer el seguimiento de estudios que se estaban haciendo en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Estos trabajos que ellos han puesto en marcha bajo la supervisión de Dimitar permiten en cierta medida poder comparar cuál es el estado de las industrias basadas en el copyright o los derechos de autor en la aportación a las economías y poderlo comparar entre los distintos países y a lo largo del tiempo. Gracias a estos trabajos han podido sacar algunas conclusiones que seguro el propio Dimitar presentará, y además de estos trabajos de una naturaleza macroeconómica, también desde su departamento están ahora desarrollando otras nuevas metodologías para intentar medir también con
evidentemente con rigor económico el impacto de la piratería. Están haciendo también trabajos específicos sobre distintas áreas como el management, el cómo poder desarrollar una carrera profesional a través de la explotación de los derechos de autor, etcétera. Es un trabajo tremendo al que debemos agradecer, por supuesto, a la OMPI la dedicación, pero en concreto y personalmente a mí me gustaría que ustedes pudiesen disfrutar de estos próximos minutos con Dimiter. Yo personalmente le quiero agradecer el trabajo, el mimo, la dedicación y el compromiso personal, que aunque seamos economistas aburridos y demás, si no hay ese compromiso personal y ese profundo amor sobre lo que está debajo de las cifras, sería prácticamente imposible poder llevar esto con cierta alegría como con la que lo lleva el señor Ganchev. El señor Ganchev creo que os va a hablar en inglés, él sabe perfectamente castellano, vaya, conoce un montón de idiomas, pero se hace así un poco más el interesante. Es encantador y ya sin más os dejo con él. Muchísimas gracias, Dimiter, muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Adriana. Hola, buenos días. No, I'm going to speak in English. No voy a hablar en inglés, como ha dicho Rubén. Es un gran privilegio estar aquí. Me alegra muchísimo ver a tanta gente joven interesada en los derechos de autor y en la economía. Tengo entendido que esta no es la primera conferencia del curso, así que ya saben qué es la OMPI. Muchas gracias por Adriana por haberme invitado para darle una visión ligeramente diferente a este curso sobre derechos de autor. Tengo entendido que ya saben todo lo que hay que saber sobre los derechos de autor en cuanto a sus conceptos jurídicos. Lo que yo voy a intentar contarles es algo que quizá no hayan visto hasta ahora. Yo quisiera centrarme en los derechos de autor como un activo económico y los derechos de autor y la economía, los derechos de autor y el mercado. Espero que eso les ayude a ampliar sus horizontes en cuanto al papel y el potencial que pueden tener los derechos de autor. Vamos a comenzar con la presentación. Lo que yo quisiera hacer es decir unas breves palabras sobre el sustento conceptual. Quisiera hablar de la economía creativa, de la creatividad, de los derechos de autor. Hay mucha terminología, a veces se solapa. A ver si podemos ordenarla un poco. También vamos a hablar un poco de los fundamentos económicos de los derechos de autor y por qué son una categoría económica y qué consecuencias tiene esto. También quisiera hablar un poco de los resultados del trabajo empírico que hemos hecho en la OMPI, el concepto subyacente y el concepto y resultados. Analizarlos también un poco estos resultados. Después quisiera proyectar esos resultados y compararlos con otros indicadores económicos y ver si hay relaciones que merezca la pena explorar. Y quisiera hablar de algunas de las percepciones y falsas percepciones de los derechos de autor, su papel y su potencial en la economía. ¿Por qué nos molestamos con el análisis económico del copyright? La OMPI es una de las agencias de las Naciones Unidas y tenemos una responsabilidad especial para el desarrollo del derecho de autor. Y tenemos unos 187 países miembros que en los últimos años se nos han acercado para pedirnos que desarrolláramos algún tipo de mecanismo para medir
¿Cuánto contribuye los derechos de autor a la economía? ¿Podría haber pruebas de que el copyright de los derechos de autor puede ser un motor de nuestra economía y un motor para lograr nuestros objetivos de desarrollo? En otras palabras, si somos más creativos, ¿se traduciría esto directamente en crecimiento económico? ¿Se puede demostrar? En base a esas preguntas empezamos a pensar cómo podíamos vincular directamente los derechos de autor al rendimiento económico. Por otro lado, como ha dicho Rubén, el derecho de autor está muy vinculado a la cultura. Sabemos que contribuye a nuestra vida social, a nuestro enriquecimiento cultural, pero hay algo que vaya más allá de ese componente cultural. Tiene un componente también económico. Estos son los argumentos que han estado detrás de nuestras investigaciones. Las industrias creativas, además, tienen una agenda positiva. Todos los gobiernos quieren hablar de cosas positivas. Nadie quiere hablar de desempleo, pero las industrias creativas son todo lo contrario. Es una agenda verde, positiva. ¿Quién no quiere hablar de eso? Por supuesto, existe el peligro de que la gente pueda pensar que con ellos, con las industrias creativas, pueden resolver todos sus problemas. Pero no son bomberos, pero sí nos ayudan a resolver algunos problemas. ¿Pueden las industrias creativas basarse únicamente en los derechos de autor y podemos hacer que logren lo que queremos que logren en nuestra sociedad si no hay infraestructura que les sustente? ¿Y cuáles son los elementos de esta infraestructura? Todas estas son preguntas que nos han planteado los gobiernos. Y hemos sentido que era necesario emprender esta investigación empírica para poder demostrar si estas aseveraciones son correctas o incorrectas. ¿Qué tiene que ver la propiedad intelectual con la creatividad? Si les digo que sin la propiedad intelectual no habría creatividad, pues estaría exagerando, porque ha habido largos periodos de la historia muy creativos en los que no ha habido propiedad intelectual. Por lo tanto, no creo que tengamos pruebas empíricas de que seamos más creativos que nuestros antepasados de hace 200 o 300 años. Eso no se puede probar. ¿Y qué ha cambiado entonces en la creatividad? Evidentemente la tecnología que ahora tenemos y antes no. Pero lo que es aún más importante es que hoy hemos desarrollado nuevos marcos conceptuales y uno de estos nuevos marcos conceptuales es el concepto de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y a través de este marco, de este concepto, es mucho más fácil convertir la producción en bienes y servicios económicos. Mucho más fácil hacer un seguimiento de cuál es la demanda y el mercado de la creatividad y, por lo tanto, el impacto de la creatividad sobre el desarrollo. Y la propiedad intelectual hoy se ha convertido en algo muy importante. Los gobiernos, los grandes inversores, siempre estudian la protección de los derechos de autor cuando evalúan la capacidad de desarrollo de un país. La economía creativa es otro término que se ha empezado a usar en los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo se define la economía creativa? Les puedo garantizar que no existe una definición universal acerca de su significado. En su sentido más amplio, cuando hablamos de la economía creativa, nos estamos refiriendo a esa gran red de relaciones en la sociedad del conocimiento, personas creativas, ciudades creativas, industrias creativas, infraestructuras creativas. Y ha resultado ser un término muy potente. Si lo buscáis en Google, os encontraréis con más de 1 millón de resultados, más que copyright, que la palabra copyright hoy en día. Y es un término que vincula la cultura y la economía y, por lo tanto, tiene una gran capacidad de alcance. Al definir la economía creativa, hay diferentes enfoques, por supuesto. Uno es el más amplio, que todo
es creación. Por lo tanto, si seguimos eso, la economía creativa es la del futuro y es muy difícil definir las fronteras de esta economía definiéndolo con este enfoque tan amplio. Porque entonces la tecnología, los elementos jurídicos, todos entrarían de forma poco coherente en la definición. Es muy difícil delimitarlo, pero claramente está vinculando a las agendas políticas. Y luego está el enfoque más estrecho, definirlo por un criterio, sea cultura, sea propiedad intelectual, sea innovación, etc. Lo bueno que tiene este enfoque más estrecho es que uno sabe exactamente de qué está hablando. Hay un criterio muy claro. Y normalmente estos criterios están vinculados a una base de datos que se producen de forma consistente y coherente. Muy importante para poderlo medir. No hay, como decía, una definición fija de lo que es la economía creativa, pero en el futuro sabemos que será una definición interdisciplinar. Y sabemos también que el denominador será el proceso de innovación. Eso parece ser algo que nadie pone en duda. Y tenemos que tener presente que, como quiera que lo definamos, de lo que estamos hablando es de la vida real, de una parte real de la economía que existe. No es una economía paralela, está aquí. Es solo una nueva manera de describir una parte ya existente de nuestra economía. ¿Y qué tiene que ver el derecho de autor con todo esto? Como sabrán, el derecho de autor es una de las ramas de la propiedad intelectual. Seguramente vaya a ser el tema de su tesis. Y es muy difícil, como decía, describir la creatividad con exactitud, porque es muy subjetivo. ¿Quién soy yo para decidir que una persona es más creativa que otra? Cuando hablamos de derechos de autor, sabemos que se hizo realidad como concepto para promover las manifestaciones creativas y todo lo que entre ahí. Es lo que yo entiendo. Por lo tanto, todo el campo protegido por el derecho de autor es creativo, porque eso se puede demostrar y sabemos exactamente lo que es el derecho de autor. Está definido en el derecho de cada país y es un conjunto de derechos morales que permiten al creador hacer un seguimiento de lo que produce su obra. Y también sabemos que funciona como concepto el derecho de autor. Es la base de enormes industrias, es el modo de vida de muchos creadores y es un concepto vivo que forma parte de la vida real y es fácil definirlo con claridad. Si el derecho de autor es un concepto jurídico, un constructo social, ¿podríamos conseguir también que fuera el objeto de un estudio económico? ¿Y cuáles serían los fundamentos que sustentarían este campo? La característica más importante de los derechos de autor es que es un derecho de propiedad privada. Eso es muy importante. Cualquier propiedad puede participar en transacciones económicas si se conocen los límites de esa propiedad. Si no sé quién es el propietario, no puedo comerciar con ello. La característica más importante es que es un derecho de propiedad privada o de derecho, pero también a esa propiedad, pero también tiene un componente de propiedad pública. ¿Pero qué significa eso? Que se puede compartir sin disminuir su valor. Puedes escuchar una canción y no por ello disminuye el valor de ese bien, de ese activo. Por lo tanto, tiene ese concepto de bien público.
Cuando se habla de las características económicas, no debemos olvidarnos de que hablamos de la protección del contenido, no de los objetos físicos. Está protegida la canción, no el CD, la historia, no el libro físico. Y eso es muy importante cuando hablamos de las características económicas. ¿Y cuál es la función económica del derecho de autor? La función económica más importante es que establece la regla del juego. Es el marco. Nos dice cómo va a funcionar el mercado. Esto se permite, estas son las excepciones. Y se puede comerciar con ello así. Eso ayuda a los titulares, a los derechohabientes, a comerciar con su propiedad intelectual. Permite al creador a hacer suyo lo que el mercado esté dispuesto a ofrecer. Por ello, establece las reglas del juego. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias económicas del copyright? Por supuesto, en la medida en que promueve la innovación y la creatividad, ayuda a la sociedad a lograr esos objetivos más amplios de bienestar social. Eso en su sentido más amplio. Pero una de las consecuencias que sé que conocerán bien es que el derecho de autor te da un monopolio limitado de tu propiedad. Y eso es muy importante porque aumenta la posibilidad del propietario de ejercer cierto poder de mercado, porque puede decidir el precio, puede decidir el nivel de acceso a esa propiedad. A algunos les da más acceso y a otros menos. Esto funciona de otra manera y tiene una consecuencia económica muy importante. En términos macroeconómicos, por supuesto, la propiedad intelectual o el derecho de autor ayuda a distribuir los ingresos. Por ejemplo, si se puede redirigir a otros grupos dentro de la sociedad en la distribución y, por lo tanto, se puede influir a nivel macroeconómico en los ingresos y costes de la sociedad. Por último, ¿qué condiciones son necesarias para que este concepto funcione, sea eficiente? Hay algo que se llama eficiencia económica. La primera condición es que el coste para la producción y distribución debería ser menor que la valoración del consumidor. El consumidor tiene que valorarlo en un precio superior al coste, porque si no, no tiene sentido económico, ¿verdad? Pero hay otra condición necesaria para el que funcione el concepto de eficiencia económica, que es que hay que poder controlar el grado de mal uso. Por ejemplo, si hay demasiada piratería, el concepto no puede ofrecer el retorno al derechohabiente que viene dado por el concepto. Con esto, teniéndolo presente, quizá podamos estudiar los derechos de autor como una categoría económica. ¿Dónde funciona esto? En el mercado. Los mercados creativos los conocéis día a día y casi minuto a minuto. Veámoslo desde un punto de vista de oferta y demanda. Si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, la característica más importante del copyright y de los productos creativos es que es imposible predecir qué mercado puede tener tu novela o tu canción. Creas algo, pero no sabes si va a haber demanda para ello. Por lo tanto, hay un gran grado de desconocimiento. No se puede predecir. Por otro lado, hay mucha interacción y se puede enseguida ver cuál va a ser la demanda. Pero la pregunta real, la respuesta va a ser esa imposibilidad de predicción. Antes se decía que la calidad importaba, pero si vemos la demanda de hoy, en las redes digitales ya no estoy tan seguro de que la calidad importe. La gente
parece que le vale cualquier cosa, pero en teoría se supone que la calidad importa. ¿Cómo se define la calidad? Es otra cuestión. Cuestiones de precio. El precio importa. Sí, sí. Pero ya no sé si sigue siendo una de las grandes características de la demanda. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a pagar cualquier cosa por el producto. De hecho, lo quieren todo sin precio. Quieren acceso a ese producto sin pagar nada en absoluto. Por lo tanto, eso supone un cambio. ¿Y qué tenemos después? La interactuación de lo local y lo global. ¿Qué significa eso? Hay superestrellas que funcionan en todo el mundo, que crean tendencias y que afectan a los mercados locales. A menudo las cosas no ocurren en tu país, sino en otro lugar, pero tiene un impacto también sobre el mercado local. Y por último, está la piratería. Existe. Eso está claro y tenemos que hablar de ello y tenemos que decir que el resultado es menos contenidos creativos ofrecidos al público y de hecho menos artistas consiguen firmar contratos con las grandes discográficas, etcétera. ¿Qué tenemos en el lado de la oferta? La característica más importante es que aquí de lo que estamos hablando es de productos diferenciados. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay una sustitución directa. No puedo sustituir una canción por otra porque me guste más. Es una cuestión de experiencia. No puedo cambiarlo uno por otro. Son productos diferenciados. En segundo lugar, sabemos que hay un coste de entrega marginal muy bajo y que en productos digitales llega casi a cero. Antes el coste se basaba en el coste marginal, pero es que ahora es inexistente. Barreras a la entrada. Si uno pone la canción en YouTube, ya está compitiendo. No es como invertir en el desarrollo de un nuevo automóvil. Así que las barreras de entrada en el mercado creativo pueden ser realmente muy, muy bajas. Y eso es importante al evaluar la oferta. El mercado está muy desequilibrado en la distribución de los ingresos. El 98% de los artistas, de los músicos, no se pueden ganar la vida con sus creaciones y unos muy pocos obtienen el 95% de los ingresos. El mercado, por lo tanto, está desequilibrado. Son grupos muy diferentes. El riesgo, dónde se sitúa y cómo se distribuyen los ingresos. Por lo tanto, un mercado muy desigual y muy desequilibrado. Y por último, la diversidad cultural es tal que siempre va a haber más oferta, más canciones, más libros de lo que se puede llegar a leer y escuchar. Eso significa que hay un exceso. Allí tenemos un exceso de producción, lo cual debilita la posición negociadora de los artistas. Por eso necesitan sociedades de gestión colectiva para que puedan gestionar mejor sus obras. Estos son, por tanto, los mercados creativos. Y quisiera hacer ahora un breve resumen de las principales funciones del derecho de autor en la economía creativa. Yo he hablado sobre todo de la vertiente económica. Y lo más importante es que es un capacitador la economía. Ayuda a ofrecer ese mercado, ese marco para ofrecer la creación y sacar ingresos. Ofrece un marco, asigna valor económico a los derechos de propiedad y facilita su comercio. Y además es un buen instrumento de medida. En cuanto a su función social, el derecho de autor es un concepto que
radica en equilibrar los derechos de acceso y los derechos de propiedad con los sistemas de limitaciones y excepciones. De hecho, busca garantizar ese equilibrio en la sociedad, que la sociedad tenga acceso a algunas de esas obras y que el derechohabiente tenga el derecho de ser remunerado por su obra. También apoya la innovación y ahí el copyright puede ayudar mucho al desarrollo local para ofreciendo una cierta seguridad a los titulares de derechos. Y después está su función cultural. El derecho de autor contribuye a generar más contenidos culturales y, por tanto, contribuye a una mayor diversidad cultural. Si yo tuviera que describir lo que puede lograr el derecho de autor en la economía, podría usar como ejemplo una situación de tráfico. Este es el típico atasco. Podría ser en Madrid. No sé si en Madrid habrá atascos. Seguramente no. Este es un atasco. Ahí hay un policía que tiene muy pocas posibilidades de resolver la situación. ¿Qué ocurrirá en ese caso en las autopistas de la información? El atasco es permanente. La única manera de avanzar es con semáforos. Lo que nos da el derecho de autor es un sistema de semáforos y esperas tener semáforos que sean algo mejor que este que les muestro en pantalla. So much for some of the theoretical. Eso en cuanto a la sustentación teórica. Pero veamos ahora la medición. ¿Qué instrumentos de medida podemos tener y por qué queremos medir el sector? Nos llegó esta petición, como les dije, nos la hicieron llegar los gobiernos, introduciendo las distintas complejidades. Einstein dijo que si no se podía medir, no se podía entender. Y también dijo que todo se puede contar, pero no todo lo que se puede contar cuenta. Afortunadamente, la creatividad sí cuenta. La gente quiere poder medir porque quieren saber si están mejor que la competencia. Quieren saber en qué sectores sobresalen. Quieren saber en qué sectores están por debajo. Este tipo de investigación apoya la planificación de políticas y actúa como herramienta de planificación basada en pruebas reales. Lo medible, y todo es medible bajo el sol, si tienes dinero, porque todo depende del dinero. Si tienes ese dinero, podrías medir cualquier cosa. En cuanto a las industrias creativas, se puede ver el rendimiento económico, el impacto económico, el tamaño o la contribución económica. Esta contribución, de nuevo, se puede describir muy fácilmente en cuanto a la empresa de una unidad. A nivel micro es mucho más fácil, pero a niveles macro, ¿qué datos existen? Después están los ingresos directos para el titular de derechos, que es otro lado de la historia, y la contribución macroeconómica total, que viene de un análisis estadístico. Todos estos son los diferentes ángulos que se pueden aplicar, y nosotros hemos escogido, por supuesto, solo uno. Este es un ejemplo muy sencillo del tipo de ingresos económicos directos que se pueden tener. Y pueden ser de lo más diversos. Si obtienes derechos de autor de una editorial o un sueldo de un periódico o un honorario si eres un fotógrafo, o se te puede pagar una licencia por hacer uso de tu obra, o ingresos directos basados en un derecho, por ejemplo, de representación, o la remuneración que te puede dar tu organización de gestión colectiva u otros ingresos. La compensación privada, que creo que está creciendo en otros países. Aquí no, pero en otros países europeos sí.
Así que hay diferentes tipos de ingresos por derechos de autor. El problema es que es muy difícil obtener información sobre todos ellos, sobre todo en lo relativo a la economía nacional. Ahora bien, el modelo de medida que estamos estableciendo en la OMPI y que muchos países han adoptado se basa en los derechos de autor. Lo que nos interesa son todas las industrias basadas en derechos de autor, total o parcialmente. Si es parcial, intentaremos estimar qué parte viene de derechos de autor. Pero nuestro modelo se basa en la definición de la dependencia sobre el copyright. Y no hay preguntas acerca de por qué se hace así. Hay países en Europa que se centran más en el sector de la creación, que se basa, por ejemplo, en 13 sectores, porque se deciden 13 sectores. Esa elección de 13 es subjetiva. Aquí hemos cogido criterios objetivos, el nivel de dependencia sobre los derechos de autor, y lo hemos mapeado en toda la economía. Es un documento político. Estamos ofreciendo datos y pruebas a los políticos. Solo estudiamos las estadísticas oficiales. Si hay gente que funciona en la economía gris, informal, no se captará. Solo nos interesa lo que llega a las estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque se hace de forma sistemática, con un modelo sistematizado y con datos actualizados de forma regular. Lo que también estamos haciendo en nuestro modelo es mirar a la parte de la producción. En un mundo ideal, la producción y el consumo se tendría que igualar, pero los datos sobre la producción son mucho más fáciles de obtener que los del consumo. Pero los datos de producción sí existen y por eso lo vemos así. Si cogemos el proceso de creación de nuestro trabajo, para poder establecer el impacto general, integral, hay que tener en cuenta toda la cadena de valor. Desde la creación hasta la producción hay muchos pasos. Hay que dar forma a la canción, hay que producirla, hay que tener equipos de producción, hay que distribuirla con su marketing y promoción, etcétera. Por lo tanto, para medir el impacto global sobre su impacto, hay que ver qué valor se genera, qué trabajo, qué comercio en cada uno de nuestros pasos. Estos son los indicadores que nosotros examinamos en primer lugar. Por ejemplo, el valor añadido como un porcentaje del PIB, el empleo como un porcentaje del empleo nacional, el comercio exterior en términos de las exportaciones y las importaciones. Pero en el proceso de aplicar esta metodología nos dimos cuenta que los países buscaban indicadores más dinámicos. ¿Cuáles son los niveles de productividad? ¿Cuáles son los multiplicadores? Si invertimos X en el sector creativo, ¿cuánto más valor podemos generar? ¿Cuánto más empleo podemos generar si lo comparamos con otro sector similar? ¿Cuál es la aportación al crecimiento real del PIB? Crece en la economía, pero ¿de dónde proviene ese crecimiento? Queremos entender la aportación que hace la creación. A lo largo de los últimos 13 años hemos realizado unos 15 estudios basándonos siempre en esta metodología. O por lo menos hemos estado implicados en estos estudios. Unos 50 países han estado implicados y algún país ha hecho más de un estudio. Tenemos aquí unas cifras medias, un 5,16%. Esa es la aportación media al PIB. Y otra cifra que es el 5,36% como aportación al empleo. Estas son cifras medias, como he dicho, son promedios de esos países y algunos de esos 50 países han ya producido más de un estudio basado en esta metodología. Si utilizamos todos la misma metodología, podemos comparar los resultados. Sin esa metodología común no podemos tener ninguna base para la comparación.
Luego les muestro las aportaciones de los países individuales. Esta es la aportación al PIB. Pues un 75% de los países llegan a esa media. Ahí tenemos arriba a Estados Unidos y Corea. Francia y Australia y Hungría también puntúan bastante alto. Luego abajo tenemos Brunei, pues Jordania, Perú, Ucrania, que no es ninguna sorpresa. Pero Brunei, ¿por qué va a querer este país, Brunei, hacer un estudio sobre la creatividad? Pues les voy a explicar por qué, porque es muy interesante. Brunei depende totalmente del gas y del petróleo. Por lo tanto, pues la tarea estratégica del sultán de Brunei es buscar nuevas fuentes de crecimiento. Todo lo que no sea el gas ni el petróleo resulta ser una prioridad para este país. Por lo tanto, pues lo que han hecho ha sido utilizar este estudio para ver dónde están comparado con otros países, y van a hacerlo de una forma anual. Por eso han decidido participar en esta metodología, estos estudios. Existe una historia, una narrativa detrás de cada uno de estos países. Vamos a ver otra lista. Esta es la aportación al empleo. Filipinas, México y Bután son los 3 países que puntúan aquí, pues más alto. Tenemos Argentina, también abajo Jordania, Tailandia y Ucrania, el último país. La verdad es que nos ha sorprendido a muchos ver cómo estos países en vías de desarrollo ahí arriba. Pero hay una explicación. Hay muchas publicaciones, tareas que se externalizan a esos países. A veces la externalización sí que puede crear trabajos, pero el valor no llega a residir en esos países, pero por lo menos se crean trabajos. Y desde luego el empleo es el indicador económico más importante. Pues las cifras del paro, las cifras del empleo, pues se pueden ayudar o derrocar un gobierno. Ahí puedes ganar muchos votos. Podemos mapear la aportación en este cuadrante, que depende del valor del PIB y también del empleo. ¿Cuál es el valor de este mapa? Podemos ver un poco las tendencias en los países, si están desplazándose a este cuadrante aquí a mano derecha, el cuadrante superior, que es una aportación elevada pues al PIB, o aquí abajo, es decir, que no están logrando lo que tenían que lograr. ¿Por qué no estamos aquí arriba? ¿Por qué estamos aquí abajo? Así podemos hacernos una idea de cómo se dividen los países de todo el mundo. También podemos medir la productividad con una salvedad. Solo se puede hacer si lo comparamos con otros sectores para entender qué sector tiene pues, los niveles más altos de productividad. No quiero que represente un indicador absoluto la productividad. Por ejemplo, si yo toco pues, en sinfonía, pues si lo toco 2 veces más rápido, pues la productividad sube, pero el resultado final no sería el que espera el público. La productividad, por lo tanto, tiene que entenderse con esa salvedad. Y aquí tenemos algunos países en desarrollo que están pues muy arriba en la lista. ¿Por qué? Porque la mayor parte del empleo en estos países es un empleo en la economía clandestina. Es decir, que parece que producen mucho más con menos. Y así se eleva el nivel de productividad. Por lo tanto, siempre hay que interpretar los datos. Bien, aquí tenemos los datos, los resultados que nos dicen cuál es la productividad o la aportación de la creación, es decir, las industrias creativas apoyadas por el derecho de autor, y cómo se comparan con otras industrias. Podemos utilizar pues, un índice que es el PIB per cápita. Queremos ver cuál es la aportación de este sector creativo en términos del PIB per cápita comparado con el PIB de los países. Aquí vemos que hay una correlación muy elevada y muy positiva entre los dos.
¿Qué significa? Significa que cuando cambia uno de los indicadores, el otro también cambia en el mismo sentido. En otras palabras, cuando hay una aportación muy elevada de la creación en un país, pues suele tener pues, una cifra per cápita del PIB también elevada. Es decir, que están relacionados. Vamos a ver otro índice. Este es un índice de derechos de propiedad intelectual que no preparamos, que no publicamos nosotros. Una vez más, vemos la correlación positiva. Bueno, no es una cifra tan elevada como en el caso del per cápita PIB, pero es elevada. Vamos a ver la libertad. La libertad sin corrupción es un indicador que ha preparado otra organización, no lo hacemos en la OMPI, pero vemos una correlación bastante positiva. Aquí suele haber pues, una ausencia de corrupción. Este es un índice de innovación global. En SEAT y la OMPI, pues nosotros creamos y publicamos este índice. Y la innovación no se limita solamente al campo de investigación y desarrollo, sino que es un concepto más amplio que incluye muchos elementos. Hemos comparado los dos y una vez más vemos una correlación muy positiva, muy elevada, y también el caso del índice de competitividad global que prepara el Foro Global. Parece ser que el nivel de competitividad pues, se eleva en el caso de la creación. Este es otro indicador que interesa a muchos países, que es la inversión directa exterior. La inversión suele pues, seguir al comportamiento elevado de las industrias creativas. Esto es la libertad para establecer pues, un negocio. Nosotros aquí intentamos hacer un seguimiento de los datos que nosotros generamos y los indicadores existentes, que esto no es uno del nuestro, y evidentemente pues aquí tenemos una gran estabilidad entre los indicadores. Este es el resumen. Parece que un sector creativo pues, con un buen comportamiento está bien relacionado con pues, la innovación global, con la libertad para establecer negocios, la ausencia de corrupción y las mismas relaciones en el caso del empleo, con una correlación fuerte, pero a un nivel un poquito más bajo. Como ya les dije cuando empecé la presentación, hemos dividido las industrias creativas en función de su dependencia del derecho de autor. Hay algunas industrias que dependen totalmente del derecho de autor en cuanto a la producción y la distribución del material que tiene derecho de autor. Sin el derecho de autor serían industrias mucho más pequeñas o no existirían. Estas son las industrias que hemos puesto aquí como core, es decir, principales. Y todo lo demás no son industrias principales. Tenemos algunas que llamamos las industrias interdependientes o las capacitadoras. Por ejemplo, esta es la producción de los instrumentos musicales. ¿Podría existir esta industria sin copyright, sin derecho de autor? Evidentemente que sí. ¿Tendría sentido? Pues no, probablemente no, porque necesitamos tocar instrumentos musicales para poder crear pues, una obra musical. Es decir, que tiene una dependencia parcial. Y luego tenemos aquí otras industrias como la joyería o la producción de juguetes, que tiene una relación con esta industria del derecho de autor, porque pues, los diseños, por ejemplo, conllevan pues, un derecho de autor. Así que tenemos que sopesar un poco el peso, la dependencia en cada caso. Luego hay otras industrias que llamamos las no dedicadas, básicamente para pues, entender un poco el efecto de derrame o de influencia. Por ejemplo, la transportación también tiene pues, una aportación directa, pero estamos hablando pues, un 0,005% de aportación. La Internet, desde luego, pues, es otro sector que va creciendo con unas cifras muy elevadas. Las industrias principales de copyright, ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿Cuál es el sector más importante
Pues nos hemos basado en esos 50 estudios y casi sin excepción el sector más grande es el sector de publicaciones. Es un 36% de toda esta tarta. En segundo lugar, el software y luego otras industrias como pues, la radio, la televisión, el cine, pues, la publicidad y la música. Estas son las 6 industrias más importantes en cuanto a la generación de valor. El empleo, pues la verdad es que es la misma imagen. Aquí el 40% en el caso de las publicaciones o las editoriales, que desde luego es la industria mucho más grande que las demás y la tenemos que cuidar mucho, aunque pues haya muchos avances en el mundo digital, el empleo se concentra en este sector. Las mismas industrias aparecen aquí pues con proporciones un poco más pequeñas, el software, la radio, la televisión, la música, la publicidad. Desde luego la publicidad es el sector que crece más rápido que los demás. Esta es una transparencia que yo he titulado pues, ADN creativo. Aquí se muestran los porcentajes de las industrias core principales. Y aquí cada uno tiene sus particularidades. Esto es una buena comparación entre los sectores. Este es el sector de publicaciones que vemos en los países como representa más del 50% en algunos países. Así se ve lo diferentes que somos todos los países. ¿Cómo compara este sector de derechos de autor con otros sectores? Pues es más de... Representa un 5% más que los hoteles, restaurantes, la cultura. En muchos países es algo que quizás no esperaríamos, pero es lo que dicen los datos. Los países en vías de desarrollo, ¿cómo se comparan con los países desarrollados y los sectores más tradicionales? Estos países aquí en vías de desarrollo tradicionales también lo mismo. El mundo desarrollado, pues menos de un porcentaje, de un por ciento, perdón, que es la diferencia. ¿Qué pasa aquí? Puede que exista pues, una ventaja competitiva en el caso del mundo desarrollado. Habría que plantear las preguntas necesarias para poder hacer el análisis. Esta transparencia nos enseña cuánto valor se genera en este sector de las industrias core. En esta transparencia vemos que en el mundo desarrollado casi todo el valor procede del sector o las industrias core, pero en los países en vías de desarrollo son las industrias no core, que son no principales en el mundo de la creatividad, que son más importantes. Por ejemplo, Indonesia. Esta no depende totalmente de copyright, pero es una herramienta muy importante para este país para poder valorar la protección del derecho de autor. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces ir más allá de los 13 sectores? ¿Por qué tenemos que ver toda la cadena de valor y ver los niveles de dependencia? Porque nos va a enseñar el resultado mucho más completo. Las percepciones. Bueno, pues las percepciones son importantes porque la aportación que hemos visto es algo que no hubiésemos esperado al empezar el estudio. Por lo tanto, tenemos que cuidar este sector. Si es un sector que genera un 5% de todos los empleos, hay que cuidarlo bien. La dinámica, muy importante, muy importante. Aquí el crecimiento, que es más elevado que en los sectores, también la productividad de capital y la productividad laboral. Y los multiplicadores son industrias que tienen multiplicadores muy elevados. En el caso del estudio sobre Jamaica, el multiplicador del empleo para el sector creativo era una cifra 6 veces el que salía de la industria de la caña de azúcar. Cuando un gobierno pues tiene que decidir sobre dónde invertir, evidentemente va a invertir en los sectores donde más empleos se generan. Estos indicadores y datos nos ayudan a tomar decisiones y podemos entrar en más profundidad en este análisis, pero creo que no tenemos suficiente tiempo. También quiero hablarles de las percepciones falsas.
son percepciones falsas que hemos observado en muchos países en vías de desarrollo. Sobre todo, la percepción de que la creatividad por sí sola puede conllevar un crecimiento económico. No es el caso. Hace falta pues, crear una infraestructura, pues, tener un sistema que funcione para poder crear y cobrar ese beneficio para el creador. Podríamos tener unos activos, unos bienes creativos muy buenos, pero no se pueden convertir en bienes económicos. Otra percepción falsa es que solo, es decir, como un sector, pues podemos ir muy bien. No, no es así, porque tiene una interrelación o independencia con los otros sectores económicos. Otra percepción falsa es que hay una institución, una sola institución con responsabilidad del sector creativo. No es así. El Ministerio de Cultura no es el único responsable. Adriana y los demás que no pueden resolver todos los problemas, si es que los tiene, en el sector creativo. Otra percepción falsa es que la aportación de este sector creativo está en crecimiento constante. Esto se podría entender como una idea absoluta. Tenemos que estar creciendo todo el tiempo. ¿Cuánto quieren crecer? ¿Un 100%? No tiene sentido. Entonces, se convierte en una carrera para poder pues, ir en aumento siempre. Por ejemplo, el gobierno podría decir, pues para el año que viene queremos que este sector crezca un 20%. A mí me parece que no es una idea muy sana, porque así pues se manipulan un poco las cifras y no se pueden simplemente pues, ir buscando las cifras. No podría serlo. No tenía que ser el objetivo. Otra percepción falsa es que las industrias creativas pueden resolver todos los problemas que tenemos. Existen algunos problemas estructurales en la economía que no puede resolver el sector creativo, puede ayudar, pero no podemos echarle culpa siempre a las industrias creativas, que no solo son bomberos, como yo dije hace un momento al principio de la presentación. También me gustaría hacer hincapié en el hecho de que no podríamos simplemente decir que todo lo digital también es creativo. Hay mucha diferencia entre lo que es digital y lo que es creativo. La economía creativa no es el sector digital. Lo que es importante son los contenidos. Bien, los riesgos. Bien, nos gusta ser una economía creativa, pues se suena muy bien, nos gustaría conseguir un nivel de crecimiento muy elevado, pero los datos que nos dicen que no tenemos una economía creativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer aquí es casar el nivel de expectativas con los resultados reales. ¿Qué podemos hacer? Pues crear pues, un plan, formular un plan para poder avanzar o simplemente pues, resignarnos al hecho de que no es así y que nos da igual. Estos objetivos poco realistas, podríamos decir, ya lo he dicho, que queremos que el sector crezca pues un 10% el año que viene. Eso no es lo idóneo. Lo que hay que hacer es implantar todas las infraestructuras necesarias para poder conseguir un nivel de crecimiento. Algunos países lo hacen así. Algunos países están adoptando este concepto sin tener un crecimiento económico subyacente. Tiene que haber esos indicadores, esos factores económicos. Hay que tener datos, hay que tener capacidad estadística y hay que tener también una infraestructura que funcione bien para apoyar el crecimiento del sector creativo. Para terminar, me gustaría hablarles de algunos proyectos relacionados que estamos realizando en la OMPE para poder medir un poco y evaluar el éxito del sector. ¿Qué tipo de datos generamos que podrían resultarles útiles en sus actividades de investigación? Desde hace 3 años estamos realizando pues, una encuesta sobre pues, la fiscalidad, los impuestos que se imponen en el caso de la copia privada, los cánones. Estamos haciéndolo
de una forma muy detallada, pues es muy interesante. Todos estos estudios, por cierto, por países están disponibles en nuestra página web. En segundo lugar, también estamos realizando pues, una encuesta internacional sobre pues, los cánones de imagen y de texto. Este es un estudio que no está disponible todavía pues, para el público. Es el segundo informe que realizamos. También estamos realizando un estudio con CISAC sobre la importancia de la gestión colectiva. Y desde luego, pues el año que viene, pues vale la pena pues ver los resultados. Espero que podamos compartirlos para entonces. Con Finlandia estamos realizando un proyecto interesante para entender los impactos sociales y económicos de la excepción o la expensa en el caso de la investigación según la ley finlandesa. Esto es algo que es de gran actualidad. Están a punto de modificar la legislación en ese país y el gobierno está estudiando con la OMPI cuáles serían los resultados eventuales en el caso de modificar la ley. El impacto, pues ¿cómo hay que medir el impacto? Pues mirando un poco la situación actual, luego pues modificando la ley y viendo un poco qué es lo que pasa. Habría que esperar para ver el impacto. También hemos creado algunas herramientas interesantes para los creadores. Básicamente explicamos a los no expertos cómo ganarse la vida aprovechando su creatividad, cómo puede gestionar sus derechos, por ejemplo, pues en el sector de los videojuegos. Toda esta información está disponible en la página web, ahí están, y se pueden descargar de forma gratuita. De aquí en adelante, yo diría que hemos llegado a un momento en el que las industrias creativas ya son muy atractivas para la mayoría de los gobiernos. Es un concepto que ya existe, que está aquí, que se va a quedar para siempre. Es un momento muy interesante para desarrollar este concepto y muchos países están adoptando esta estrategia. Es decir, que han decidido, vamos a apostar por el sector creativo, muchos países. Y esto es un buen momento para nosotros, todos los que trabajamos en este mundo de derecho de autor y apoyamos de esta forma la creatividad. Sin embargo, hay diferencias, como ya he mencionado. En UNESCO no hablan de las industrias creativas, sino de las culturales. Bueno, es una diferencia. ¿Por qué? Ellos dicen que el software no es cultural y nosotros creemos que es creativo. Es decir, que hay un problema con la definición. También en UNCTAD, ellos que son los colegas que viven en esa organización que mira siempre el comercio, estudian el concepto desde esa perspectiva del comercio y esas definiciones y sus diferencias, pues igual las tenemos para rato, así que vamos a tener problemas para tener pues una versión o una definición muy homologada, muy normalizada. Lo importante, no se trata de si somos creativos o no, pero cómo podemos valorizar o sacar valor o monetizar la creatividad para que funcione bien para la economía. Todo tiene que ver con esa posibilidad de crear valor. Ese es el tema más importante. Tampoco son responsables o pueden asumir la responsabilidad de resolver todos los problemas de las industrias creativas. Como ya he dicho, es importante que los políticos y los investigadores pueden aprovechar pues, evidencia muy sólida y muy empírica para que podamos convencer a todo el mundo que estas industrias sean importantes. Este es un resumen de mi presentación. Yo creo que es un momento para poder aprovechar la gran visibilidad del concepto. ¿Pero va a ser así para los próximos 50 años? Yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento del ciclo en el que podemos aprovechar este concepto para poder conseguir más desarrollo, más crecimiento. Las soluciones globales, evidentemente, nosotros estamos en un mundo globalizado y no podemos solucionar todo por nuestra cuenta en nuestro país.
La piratería también pues, existe. Tenemos que luchar ahí porque si no, la sociedad va a sufrir de una forma negativa los impactos. La parte económica, pues se ha hablado de la economía y la investigación. Yo creo que os he explicado un planteamiento posible para medir los impactos de la industria creativa. Nuestra forma de hacerlo es uno de los muchos planteamientos que existen. Yo creo que de una forma inevitable vamos a tener que pasar a un conjunto de indicadores más dinámicos. Vamos a poder perfeccionar la investigación que hacemos porque la creatividad y las industrias creativas abarcan tanto hoy en día y porque las industrias están desarrollándose de tal forma hoy en día que las fronteras pues, se van difuminando. Es muy difícil decir hoy en día que podemos ofrecer unas mediciones fiables al 100%. No es así, pero tenemos que buscar la forma de crear ese modelo económico sólido que pueda obtener resultados que pueden durar. Muchas gracias. I know that you have some questions, so Sé que hay preguntas y aquí estoy para contestarlas. Muchísimas gracias, Dimitar, por haber abierto esta ventana a todo lo que el desarrollo del sector de la propiedad intelectual tiene en relación con la economía y la industria y el desarrollo de nuestros países en general. Yo tenía dos preguntas concretas que hacerte. Una, bueno, las dos son en relación con los estudios que desarrolla la OMPI. Y quisiera preguntar si habéis podido identificar también en estos análisis país por país la relación que hay entre el desarrollo, o sea, la aportación al PIB y la aportación al empleo en cada país con el desarrollo de una legislación de propiedad intelectual amplia y con unas raíces consolidadas, es decir, en aquellos países donde hay una legislación de propiedad intelectual solvente, es también en los países en donde hay un mayor grado de desarrollo, de aportación al PIB y al empleo. Y luego, por otro lado, también quería preguntar si en el seguimiento que hacéis de estos estudios país por país habéis podido también ver si los países, cómo reaccionan los países al ver estos resultados en los estudios que se plasman en cifras y si podéis también ver si se toman medidas políticas en reacción a estos estudios por parte de estos países. Es decir, si realmente influyen en las políticas que los países desarrollan para potenciar sus industrias culturales y creativas. Gracias. Two excellent questions. Son dos preguntas muy, muy buenas. La primera, creo yo, quiero aclarar que el tipo de estudios que estamos realizando ofrecen una instantánea de la situación. Les decimos cuál es la contribución total de estas industrias sustentadas por el derecho de autor en este momento preciso. Y el gran valor de esta investigación es que si aplicas la misma metodología, puedes captar los procesos, puedes hacer un seguimiento, si suben o bajan, porque tampoco sabemos si exactamente podemos contabilizar cada centavo, pero con las mismas marcadores podemos ver cuáles son las tendencias y cómo en cada uno de los sectores. Ahora, tu pregunta va un paso más allá. ¿Cómo está vinculado este rendimiento al sistema de copyright en cada país? Aquí los resultados son indirectos, porque yo no puedo decir que porque un país tenga una gran legislación de derechos de autor, tenga más rendimiento.
tendría que poder para ello demostrar la causalidad entre ambos, que no puedo hacer. Yo solo puedo hacer estudios eso tendría que hacerlo con estudios de impacto, que es el siguiente paso. Puedo sacar grandes conclusiones, pero tu pregunta es muy específica y para contestarla de forma específica tendría que demostrarlo en un estudio, y esa sería mi respuesta a esta pregunta. Por supuesto que se puede crear, y lo estamos contemplando, se puede crear una especie de índice. Un índice normalmente se utiliza cuando no se tienen suficientes datos directos, porque los datos tienen que ser cualitativos y no solo cuantitativos, y entonces se introduce en el índice y se mide contra el índice. Hay diferentes formas de hacerlo, pero es otra dimensión de investigación. Y en cuanto a la tercera pregunta de qué hacen los países con los resultados, puedo aquí identificar como 4 reacciones a estos estudios. El primer nivel sería cuando los gobiernos se sienten algo decepcionados con resultados que no ven como tan buenos y digamos que archivan la publicación, se olvidan de ella. Ya está, hecho, no es lo que quieren saber. Ese es el nivel 1. El nivel 2, cuando tenemos un gobierno que dicen, bien, bueno, este informe nos da mucho que pensar, tenemos que ocuparnos de muchas cosas. Nos gustaría organizar una presentación de este informe a los titulares de derechos, al gobierno, a los que se ocupan de las políticas y, bueno, pues que hacer un debate y ver a dónde lleva todo esto. Lo tercero sería el país que se toma muy, muy en serio este informe. Todos los informes, por cierto, tienen sus recomendaciones de las políticas a adoptar, que ayudan a ponerlo en práctica. Pero en este tercer nivel, como decía, estos gobiernos dirían, bien, vemos que el sector editorial sigue siendo muy importante para nosotros, por ejemplo, pero también vemos que está en decaída porque hay más televisión y radio, por ejemplo, que sería el caso de México. Y nos piden que hagamos, por favor, un estudio sobre el sector editorial en México, porque queremos saber qué problemas hay, qué atascos hay. Si representa tanto empleo en el país, tenemos que poder ocuparnos de los problemas y saber por qué está perdiendo tanto ante la radio y la televisión. Y podemos hacer un informe de seguimiento a petición del gobierno. Y el cuarto nivel es cuando se tiene un nivel de compromiso realmente muy alto. El gobierno, en ese caso, toma los datos, toma las recomendaciones, toma el informe y establece un mecanismo de seguimiento realmente serio, tipo observatorio, para hacer mediciones anuales o bianuales. Podrían incluso recurrir a estudiar cómo pueden incorporar estas pruebas en una estrategia nacional para el sector creativo, para el desarrollo del sector creativo, y esto lo hemos visto hacer, y además nos produce mucha alegría que nuestro trabajo lleve a consecuencias en la vida real. Yo siempre les digo bueno, me han dicho muchas veces, que nunca hubieran emprendido estas estrategias si no hubieran tenido ese informe como punto de partida. Los grados, por lo tanto, de compromiso son muy variados, pero es muy interesante ver cómo hay cada vez un mayor compromiso en varios países en Iberoamérica. Y aunque todos los países no tengan resultados magníficos, quieren que esto se convierta en algo muy constructivo para seguir trabajando con nosotros. A veces una de las conclusiones puede ser, bueno, estamos realmente, pues la gestión colectiva no funciona, no conseguimos recaudar, o ¿por qué perdemos tanto? Uno de los factores puede ser, por supuesto, la piratería, y por lo tanto, ¿qué hay que hacer al respecto? Hay todo un abanico. ¿Hay alguien más? Yes, sir. Muchas gracias, Dimitri, muy interesante. La verdad es que a mí me han surgido muchísimas preguntas, ¿no? Pero un poco por
por no extenderme, voy a hacer una que la verdad es que sí me interesa, además después de haber visto algunos de los estudios que están en vuestra agenda, el relacionado con gestión colectiva de derechos. Me pregunto si dentro de ese estudio vais a tratar el valor de, por un lado, que tienen los derechos de autor propiamente dichos y el de los derechos conexos. Me surgen, bueno, pues ahora por ejemplo en Estados Unidos los compositores han luchado bastante por llegar a introducir un proyecto de ley para lograr equiparar el valor de derechos de autor bueno, pues con el valor de los derechos sobre los fonogramas, ¿no? Que los productores resulta pues que allí están teniendo, bueno, pues las tarifas están siendo bastante elevadas, pero la justificación es legal, eso viene de la ley, viene de resoluciones del Copyright Royalty Board de Estados Unidos. Luego, por otro lado, en el caso opuesto, me refiero a que los derechos de autor sean superiores al valor de derechos conexos en Suiza. En Suiza, por ejemplo, de hecho está regulado legalmente, hay un split que, si no recuerdo mal, es de un 10%. Los titulares de derechos de autor pueden llegar a recaudar pues hasta un 10% como máximo de los ingresos que generen los usuarios por el uso de composiciones y de un 3% en el caso de derechos conexos. Hay mucha, bueno, es una divergencia, ¿no? En Suiza son más elevados los derechos de autor, en Estados Unidos son más elevados los derechos conexos. ¿Crees que esta labor de los legisladores dificulta, supone alguna barrera al desarrollo, al correcto desarrollo de las industrias culturales? ¿Qué opinión te merece esta diferencia de valores, ¿no?, entre derechos de autor y derechos conexos? Gracias. Thank you for this question. Muchas gracias por esa pregunta. Muy interesante. No sé si yo soy capaz de darle pues una respuesta completa, pero vamos, por lo menos le doy mi opinión. En primer lugar, pues los derechos de autor y los derechos conexos. Cuando yo digo copyright o derechos de autor, la verdad es que para mí el término también abarca los derechos conexos también. Más o menos es una forma resumida de decirlo, que ya sé que no es justo, que deberíamos de tener en cuenta de una forma diferente pues a los derechos conexos, y para nada quería minusvalorar su importancia. Pues con ese estudio que vamos a hacer con CISA, que sí que queremos estudiar el valor de los derechos conexos también, pues todo va a depender de los datos que podemos conseguir. Todo trata de los datos. Existen modelos económicos, tenemos los conocimientos especializados, expertos, pero muchos de los datos solo existen o están disponibles a nivel de CISAC o a nivel de alguna federación parecida como CISAC. Por lo tanto, tenemos que cooperar con ellos para conseguir analizar los datos de tal forma que nos quedemos todos satisfechos para que salgan esas tendencias que estamos buscando. La verdad es que tenemos algún problema metodológico todavía, estamos hablando con ellos porque todavía no se ha hecho nunca. Este es un estudio sobre la potencia económica de la gestión colectiva y queremos hacerlo bien, queremos que sea un estudio muy serio. Esperamos que pueda estar el estudio para el año que viene, así que estamos en fase de discusión con ellos. La segunda pregunta. Bueno, esa segunda pregunta es un poco difícil de responder desde la perspectiva de la OMPI y pensando un poco en nuestro mandato, en nuestra misión. Sí, nosotros sí que pretendemos normalizar un poco la normativa pues, en todos los países. ¿Por qué? Por el comercio. Los países tienen que sentirse cómodos, que si van a comerciar con otros países, que la normativa sobre el derecho de autor sea muy parecida. Y sí que es cierto que se parecen mucho las leyes en muchos países, pero cuando profundizamos un poquito más y vemos un poco esos porcentajes que de esos umbrales o máximos para la remuneración, lo que puedes cobrar, sí que existen planteamientos distintos, nacionales, diferencias que tienen que ver con la cultura, con particularidades de cada país. Yo no creo ahí que nadie esté intentando armonizar
esto a nivel internacional. Podríamos aprender las mejores prácticas, pero no hay nadie que pueda imponer a un país X lo que funciona bien en un país Y. Yo creo que no tengo mejor respuesta para usted sobre este tema. Hay unas buenas prácticas, maravillosas prácticas, de hecho. Y lo que podemos hacer desde la OMPI, y se me ocurre ahora mismo, es ofrecerles pues la gama de mejores prácticas para que cada uno pues tome su decisión. Es muy difícil promover pues una normativa internacional en un campo tan estrecho por la gran complejidad que entraña. Los países quieren aprender de las mejores prácticas, pero a veces no es posible aplicar esas prácticas de una forma directa. Desde luego, creo que se podría hacer mucho más para, por lo menos, que todo el mundo pues, esté más informado en todo el mundo, para que no tengamos que inventar la rueda. Y si es aplicable a su propia normativa, a su país, pues habría que decidirlo con las sociedades de gestión de cada país. Well, in any case, you have my email address. Bueno, si luego hay alguna pregunta, tienen mi dirección de correo. Han escuchado esta mañana. Creo que no hay más preguntas, Dimitar. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación y eres bienvenido siempre que quieras a estas masterclass. Muchas gracias.